Hola clase. So, hoy vamos a oír el testimonio del segundo sospechoso en el asesinato de Wood Hollow. So, primero necesitas sacar los apuntes que tienes para estar muy organizado con los apuntes. Tienes los guide words para Catalina, tienes el testimonio de Catalina y ahora vamos a hacer el testimonio y los guide words para el segundo sospechoso. Ok, so voy a compartir la pantalla. Forgot the word for a minute. Pantalla. Voy a compartir la pantalla aquí. Okay, so Jaime Durante. I spelled it Jamie in English, but it's Jaime. J-A-I-M-E. Jaime en español. Jaime Durante es un joven de 20 años. Él también vive en los apartamentos de Wood Hollow y es estudiante de la Universidad de Jacksonville. Él vive en Wood Hollow, aquí en Hodges y Atlantic, y la Universidad de Jacksonville está en Arlington. Está un poquito lejos, no está muy cerca. La Universidad de UNF es más cerca, pero la Universidad de Jacksonville es un poquito más lejos, ¿sí? Jaime Durante es estudiante de la Universidad de Jacksonville. Él también es estudiante que vive en Wood Hollow y vive solo. No tiene amigo, no tiene madre o padre que vive con él. Él también vive solo, ¿sí? Okay, so estos son los guide words. Primero, se vistió, se vistió. I'll probably be acting some of this stuff out like se vistió, ¿sí? He got dressed. Él se vistió muy rápido when we get to that, but él se vistió comes from the verb that you already know, vestirse. But you're seeing one of your first examples of a preterite verb that does have a little stem change, right? It is not vestio, it is vistio. So we'll talk more about that later. In the meantime, we're just going to get used to how it sounds, okay? Intentó entrar means tried to enter. Intentó, like he intended, he had the intention, he tried. Intentó comes from the verb intentar. Okay, so you should be adding these words to your notes. I have them here to refer to. I also have them under modules for you, but it's really helpful if you write them down, have your notes super organized, right? The next one is no funcionaba, which means it wasn't working. And this is our only imperfect verb in Jamie's testimony because we don't want to say it didn't work, because that means it didn't work and then it started working. This is more of a descriptive thing, like it wasn't working. It's an undetermined amount of time. It wasn't working. No funcionaba. I could also say no estaba funcionando. It was not working. I can word this either way. No funcionaba or no estaba funcionando. The next one is oyó los gritos. Again, we see a little stem funny change because the verb for to hear is oír, O-I-R. But he heard is oyó with a Y. Volvió, went back or returned. Excuse me, yesterday we used the word regresó. Catalina regresó a los apartamentos. Son iguales. Son exactamente el mismo. Okay, volver, regresar, igual. Bajó las escaleras. Bajó las escaleras. Went down the stairs. Le explicó, explained to him. Para colmo is like to top it all off. And then perdió is to perder, to lose, or to miss. And in this instance, it will be to miss. And you'll see what I'm talking about as I tell the story. All right.
So I'm going to tell you the story, the testimony of Jaime, just like I did for Catalina. I'm going to ask questions and they're at home, answer them out loud if you want to, or answer them in your head, but follow along with me so that you can be as familiar with Jaime as you were with Catalina, right? And so that hopefully if we come back together tomorrow or whatever activities we continue to do together, you will be super familiar with the testimony of Jaime. Okay, listos? All right, so I'm gonna stop sharing this screen. If you have not finished copying down all the words, just pause me and copy them down. All right, okay, so, bueno, el testimonio, I got my notes here. El testimonio de Jaime. All right, so Jaime, ¿cuántos años tiene Jaime? Ajá, muy bien, tiene 20 años. ¿Dónde vive? ¿Y con quién vive? Muy bien. ¿Y cómo se llama la escuela a donde asiste Jaime? ¿Cómo se llama la universidad? ¿Se llama UNF o se llama la Universidad de Jacksonville? Ajá, muy bien, la Universidad de Jacksonville. Okay, so el sábado por la mañana, el día del asesinato, Jaime se despertó a las 9. A las 9, ¿sí? Jaime se despertó a las 9, 9 menos cuarto. Lo siento. Él se despertó a las 9 menos cuarto, que es así, menos cuarto. ¿Sí? Can you see that? Sí, 8:45. Muy bien. Se despertó a las 9 menos cuarto. Él se despertó tarde. Él se despertó tarde porque él tuvo una clase especial en la universidad a las 9:15. Pero él se despertó a las 9 menos cuarto. Entonces, es muy difícil llegar a la Universidad de Jacksonville en 30 minutos. Pues él tenía prisa. Él tenía prisa. I want you to add this to your words, okay? Tenía prisa. Another imperfect verb. Tenía prisa. And it means to be in a hurry, right? Él tenía prisa, ¿sí? ¿A qué hora se despertó, clase? A las 9 menos cuarto. Pero ¿a qué hora tuvo una clase especial? A las 9:15. Muy bien. Entonces, él tenía prisa. ¿Él se despertó tarde o a tiempo? Sí, tarde. Él se despertó tarde por una clase especial a las 9:15. Okay, so Jaime tenía mucha prisa. Entonces, él hizo 3 cosas. Él hizo 3 cosas. Hizo. El azul es mejor. Hizo. He did. ¿Sí? Él hizo 3 cosas. Primero, se bañó. Se bañó. Rápidamente, se bañó. Segundo, él se vistió. Se vistió muy rápido. Y número 3, él tomó un café negro. Un café negro. ¿Sí? Ok. ¿Cuántas cosas hizo? 3. La primera cosa que hizo, se bañó. Se bañó muy rápido. Se bañó. Número 2, él se vistió. Se vistió. ¿Sí? Y número 3, él tomó un café negro. Típicamente a Jaime le gusta café con leche, un poquito azúcar, crema posiblemente.
le encanta un latte de Starbucks, pero no fue posible porque él tenía prisa. Así que él tomó su café negro. Él tomó su café despacio, clase. No, él se bañó, se vistió y tomó un café negro muy rápido, muy rápido. Ok, entonces, después de bañarse, vestirse, tomar un café, él salió de su apartamento. Él salió de su apartamento y él salió corriendo. No salió caminando despacio como Catalina, no. Él salió corriendo, ¿sí? ¿Por qué corrió? Oh, lo siento. ¿Por qué salió corriendo, clase? ¿Por qué no corrió caminando? Porque él tenía prisa. Muy bien. ¿Por qué tenía prisa? Porque tuvo una clase a las 9:15, una clase especial el sábado. Tuvo una clase especial a las 9:15 y él se despertó tarde. Por eso, therefore, salió corriendo de su apartamento. Cuando él intentó entrar al ascensor, no funcionaba. El ascensor no funcionaba. Él salió corriendo de su apartamento. Él llegó al ascensor. Él intentó entrar y usar el ascensor, pero no funcionaba. El ascensor no funcionaba o su teléfono no funcionaba. ¿Qué no funcionaba, clase? El ascensor no funcionaba. Él intentó bajar las escaleras, clase. No. Él intentó saltar por la ventana, jump out the window. No. ¿Qué intentó? Intentó usar el ascensor. ¿Pero por qué no pudo usar el ascensor? No funcionaba. Fue entonces, it was then, que Jaime oyó los gritos de Catalina en el ascensor. Can you picture it? Él está en el segundo piso. He's on the second floor. ¿Sí? El ascensor está en el primer piso con el hombre muerto y con Catalina. Jaime está aquí. Jaime intentó usar el ascensor. El ascensor no funcionaba y Jaime tenía prisa. Fue entonces que por el ascensor, through the elevator, Jaime oyó los gritos de Catalina. ¿Qué oyó, clase? ¿Qué oyó? ¡Socorro, socorro! Así. Socorro, socorro significa una emergencia muy seria. Así que él volvió a su apartamento y él llamó a 911 de su apartamento. Jaime llamó 911 cerca del ascensor. No. Yo no sé por qué, pero Jaime no tenía su teléfono.
no tenía su teléfono. Entonces Jaime volvió a su apartamento. En su apartamento, él llamó 911. Entonces, Jaime salió otra vez de su apartamento y bajó las escaleras muy rápido. Él bajó las escaleras. Entonces, Jaime, perdón, Jaime en el lobby, ¿sí? Jaime habló con Don Ramón. Y Don Ramón le explicó todo con Catalina y la sangre y que Catalina se desmayó. Don Ramón le explicó todo a Jaime. Y entonces, para colmo, to top it all off, Jaime perdió su clase especial. No fue, nunca fue a su clase especial. Okay, so, otra vez. ¿Entienden? Can you picture it? ¿Está bien? Okay, so, muy rápido, otra vez. And this time, if you want to write some things down as I talk, you can. I hope the first time you were just listening, okay? But if you want to write some things down now, you can. All right, so, Jaime Duarte, 20 años, estudiante de la Universidad de Jacksonville. El sábado por la mañana, esto es su testimonio. Okay? Jaime se despertó tarde, a las 9 menos cuarto. Él se despertó tarde y tenía prisa porque tuvo una clase especial en la Universidad de Jacksonville a las 9:15. 30 minutos para llegar a Jacksonville University no es suficiente, ¿sí? It's not sufficient, it's not enough. Él tenía prisa. Entonces, él hizo 3 cosas muy rápido. Él se bañó, él se vistió y tomó un café negro. Un café negro porque tenía prisa. Típicamente le gusta crema, azúcar, ¿sí? Pero él tenía prisa. Entonces, él salió corriendo de su apartamento al ascensor. Él intentó usar el ascensor, pero no funcionaba. Fue entonces que él oyó los gritos de abajo, from below, los gritos, ¡socorro, socorro! Y él no tuvo su teléfono. Así que él volvió a su apartamento y llamó 911. Hola, me llamo Jaime Duarte. Yo oí socorro, socorro, pero yo no sé qué pasó. Entonces, Jaime bajó las escaleras. ¿Por qué bajó las escaleras? Porque no funcionaba el ascensor. Él bajó las escaleras muy rápido y entonces el portero, Don Ramón, le explicó todo. Bla, 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 Catalina, socorro, socorro, la policía, un hombre muerto, bla, bla, bla. Y para colmo, Jaime perdió su clase. Nunca fue a su clase especial. Okay, so en 5-10 minutos, la policía, los detectives llegaron a Wood Hollow y ellos hablaron con Ramón y Jaime. ¿Sí? Ramón y Jaime. Ramón es el tercer y final sospechoso en el asesinato. ¿Ok? ¿Entienden? Ok, so ahora hay algunas preguntas en Canvas para contestar. There's some questions in Canvas for you to answer now about Jaime, and we'll get back together
tomorrow and talk more about it. Okay? I hope you understood. Miss you guys. Hasta luego.